Hola, mi nombre es María Antonia Andrades, estudiante de la carrera de Medicina de segundo año. El día de hoy voy a estar hablando sobre el capítulo 18 del libro del alma de Embriología Médica, el cual es el tema Sistema Central. Antes de profundizar el tema, pues voy a dar como una pequeña introducción. Y bien, resulta que el sistema nervioso central aparece al inicio de la tercera semana como una placa del ectodermo engrosado en forma de lo que es, o en forma de un zapato, es decir, la placa neural. De hecho, se trata sobre una placoda grande. Ahora, en la región dorsal media frente a lo que es el nodo primitivo, sus, sus bordes laterales pronto se elevan para constituir lo que son los pliegues neurales. Ahora, al avanzar al desarrollo, los pliegues neurales pues se van a funcionar lo que son elevados a lo que se va a aproximar uno a otro, a lo que va a ser una línea media. Y por último, pues eso se va a fusionar, es decir, eso se une para poder construir lo que es el tubo neural. Bien, ¿cuándo puede iniciar esa fusión? Pues esa fusión, ¿o dónde puede iniciar? Inicia en lo que es una región cervical y va a continuar en sentido cefálico y caudal. Ahora, una vez que inicie esa fusión, los extremos abiertos del tubo neural van a constituir, pero el que va a constituir lo que es el neuróporo anterior o craneal y el posterior y o caudal. Ahora, ¿cómo se van a comunicar? Se comunican con la cavidad amniótica circundante. Ahora, resulta que los cierres o el cierre del neurópodo anterior va a seguir en una dirección craneal desde lo que va a ser el punto del cierre inicial en una región cervical y desde un sitio en el prosencéfalo que se va a formar con el tiempo o más tarde. El cierre a partir de ese último sitio va a avanzar, pero ¿hacia dónde va a avanzar? En una dirección craneal, ¿para qué? Para poder cerrar más al rostral del tubo neural y al mismo tiempo en una dirección caudal para poder encontrarse con lo que es el punto del cierre proveniente del sitio cervical. Ahora, al final, el cierre del neurópodo anterior ocurre en la etapa de 18 a 20 somitas. Ahora, ese cierre del neuróporo posterior ocurre alrededor de los 3 días después pues, del desarrollo. Ahora, el extremo del tubo neural se muestra en tres dilataciones, que son bueno, en tres dilataciones las vesículas cerebrales primarias. ¿Y cuáles son? Pues resulta que el prosencéfalo o cerebelo anterior, el mesencéfalo o cerebelo medio y el romboencéfalo o cerebelo posterior. Ahora, en esta imagen lo podemos ver el mesencéfalo, prosencéfalo y el romboencéfalo. Ahora, de manera simultánea van a formar los dos pliegues, el pliegue cervical, que va a ser en una unión con lo que va a ser el romboencéfalo y una médula espinal, así como el pliegue cefálico, que es en una región mesencéfalo. Recordemos que cefálico es aquellas estructuras que están cerca o pertenecen a lo que es la cabeza. Ahora, a las 5 semanas del desarrollo, las vesículas cerebrales primarias se han diferenciado en lo que son 5 vesículas secundarias, que son el prosencéfalo en forma de telencéfalo y el diencéfalo en, en el mesencéfalo. Ahora, ese mesencéfalo se va a conservar sin cambios y el romboencéfalo da origen a lo que es el metencéfalo y al mielencéfalo. Ahora, un surco profundo, que sería el istmo romboencéfalo, va a separar a lo que es el mesencéfalo del metencéfalo. Bueno, en tanto a los pliegues frontontipos, estos van a marcar como un límite entre lo que es el metencéfalo y el diencéfalo. Ahora, cada una de estas vesículas secundarias van a contribuir ¿a qué? Pues a la formación de una parte distinta del cerebro. Es decir, los derivados principales de estas vesículas se indican e incluyen los hemisferios cerebrales.
que son los telencéfalos, las vesículas ópticas y el tálamo, además que son el hipotálamo y la hipófisis del diencéfalo. Ahora, también los colículos anteriores y los posteriores. Colículos anteriores que son visuales y los posteriores son auditivos del mesencéfalo. Ahora, el cerebro y lo que es el puente del metencéfalo y el tubo raquídeo de lo que va a ser el miencéfalo. Ahora, en esta imagen de aquí estamos viendo lo que es una vista de un embrión, bueno, una vista pues de un embrión presomítico tardío alrededor de los 18 días. Ok, el año, ok, lo que ocurre aquí es que el año retino y la placa neural puede verse con claridad. Aquí, la placa neural. Y aquí lo que estamos viendo es que bueno, la vista dorsal, que son alrededor de los 20 días, podemos observar lo que son los somitas y los pliegues pleurales, que son todos estos de aquí. Perdón, pliegues neurales. Bien, ¿qué ocurre aquí? Pues aquí estamos viendo como una vista dorsal de lo que es un embrión humano alrededor de los 22 días. Ahora, son visibles 7 somitas. Recordemos que los somitas son estos. 1, 2, 4, 5. Son 7 somitas aquí. Ahora, que están bien definidos a lo que va a ser al lado de los tubos neurales. Ahora, en esto de aquí podemos ver lo que es una vista de un embrión alrededor de 23 días. Aquí, 23 días. Y el sistema, lo que ocurre es que el sistema nervioso central está comunicado con lo que es una clavícula amniótica por medio de los neuróporos anteriores y posteriores. Bien, bien, resulta que aquí el lumen de una médula espinal, en este caso lo que es el cadena central, tiene como una continuidad con lo que son las vesículas cerebrales. Ahora, una cavidad, que en este caso sería la del romboencéfalo, corresponde a lo que son 4 ventrículos, de las del diencéfalo, del tercer ventrículo, y las del hemisferio cerebral a los ventrículos laterales. Ahora, el lumen de lo que es del mesencéfalo conecta al tercer y al cuarto ventrículo. Al tercer, que en este caso sería, ese es el tercer ventrículo, ese de aquí. Ahora, este lumen se estrecha a una gran medida y se va a conectar entonces con lo que son los acueductos de Silva y cada ventrículo lateral se va a comunicar con el tercer ventrículo por medio de lo que son los foramen interventriculares del moro. Ahora, hablemos sobre la médula espinal. En este caso, las capas neuroepiteliales del manto y de la margina. Ok, resulta que la pared del tubo, pues en este caso neural, recién cerrado, está constituido por células. ¿Pero cuál tipo de células? Las células neuroepiteliales. Estas células se van a atribuir en todo el espesor de la pared y ¿qué va a formar? Pues va a formar un epitelio pseudoestratificado grueso. Ahora, se va a conectar por medio de complejos de unión del lumen. Ahora, pero durante esa etapa, el surco neural y de inmediato, o sea, una vez se cierra lo que es el tubo, se va a dividir con rapidez y va a producir cada vez más células neuroepiteliales. Ahora, de manera
de manera conectiva que va a constituir las capas neuroepiteliales o neuro de epitelio. Pero resulta que una vez el tubo se cierra, las células neuroepiteliales comienzan a transformarse en otro tipo de células, que esta vez se van a caracterizar por núcleos redondos, grandes, por nucleoplasma pálido, y un nucleolo con tensión oscura. Pero se va a tratar de las células nerviosas primitivas o neuroplastos o neuroblastos. Ahora, ¿qué van a formar? Resulta que van a formar la capa del manto y una zona en torno a lo que es la capa neuroepitelial. Ahora, las capas del manto van a formar más tarde lo que es una sustancia gris de la médula espinal. Ahora, la capa más externa de la médula espinal, que en este caso sería la capa marginal, contiene fibras nerviosas que se emergen en el neuroblastos de cada manto. Como una consecuencia de la mielinización, que son las fibras nerviosas, esta capa va a adquirir lo que es una tonalidad blanca y por ende se denominan sustancias blancas, se van a denominar pues sustancias blancas de la médula espinal. Ahora, ¿qué podemos observar pues en esta imagen? Pues resulta que esta imagen estamos viendo un corte de la pared de un tubo neural con un cierre reciente, en que se aprecian células neuroepiteliales que forman, epitelios pseudoestratificados que pueden abarcar el grosor de una pared. Aquí podemos observar ese lumen. Aquí las células neuroepiteliales que se dividen y las células neuroepiteliales intermediáticas. Ahora, aquí en esta imagen es la misma de acá, pero aquí es una microfotografía electrónica de un corte de un tubo neural de un embrión en que se muestra, el volumen, las células neuroepiteliales, solo que aquí es una vista ya electrónica. En esta de aquí, ¿qué podemos observar? Pues aquí lo que estamos viendo es un corte neural de una fase más avanzada en la que se muestran, en la que se pueden mostrar las células guía madre, la membrana intermedia interna, neuroblasto de la diferenciación, las células neuroepiteliales. También esta parte sería el lumen. Para la mayor parte de esta pared está integrada por células neuroepiteliales. En la periferia inmediato adyacente a la membrana límite externa, que sería esta, va a formar lo que son los neuroblastos, que son las células amarillas, estas de aquí. Ahora, estas células están producidas por células neuroepiteliales. En número siempre reciente van a migrar o van a abandonar la población de células en una división constituida por lo que es el manto. Ahora, aquí resulta que aquí son dos etapas sucesivas del desarrollo de la médula espinal. Podemos observar la formación de las astas ventrales motoras y dorsal de sensitiva, así como una columna intermedia. Bien, en cuanto a lo que son las placas basales alares del techo, pues en este caso del piso, resulta que como consecuencia de la adición continua de los neuroblastos a cada manto, cada uno de los lados del tubo neural muestra un engrosamiento ventral y uno dorsal. Los engrosamientos ventrales, que en este caso serían las placas basales que contienen a las células motoras de esta anta anterior, van a constituir las astas motoras. Bueno, las áreas motoras de la médula espinal. Ahora, esos engrosamientos dorsales, que serían los de las placas alares,
van a formar el qué? Las áreas sensitivas. Pero una hendidura longitudinal, que en este caso sería el surco limitante, va a marcar el límite entre ambas, una porción dorsal y una porción ventral de la línea media del tubo neural, que es conocido antes como placas del techo o del piso. Respectivamente carecen de neuroblastos y surgen ante todo como las vías para el cruce de las fibras nerviosas de un lado a otro. Además de lo que son las astas, la asta anterior motora y de la asta posterior, un grupo de neuronas se acumulan entre las dos áreas y da origen a una asta intermedia pequeña. Esta asta que va a contener contiene neuronas de división simpática del sistema nervioso autónomo. Ahora, solo se pueden identificar a niveles torácicos y lumbares superiores de la médula espinal. Ahora, ¿qué podríamos decir sobre la diferenciación histológica, pero en este caso las células neurales? Bueno, resulta que los neuroblastos o células pues, nerviosas se van a formar de manera exclusiva por la división, en este caso de las células neuroepiteliales. Al inicio, ¿qué van a obtener? Van a obtener un proceso central que se extiende hacia lo que va a ser el lumen, que en este caso serían dendritas transitorias. Pero cuando miran hacia lo que es el manto, este proceso desaparece. Y en este caso, pues los neuroblastos durante algún periodo, pues ya son redondos y apolares. Ahora, al avanzar a la diferenciación van a aparecer dos procesos que son citoplasmáticos, que se mueven uno a cada lado. Opuestos, que en este caso van a ser los cuerpos celulares, y van a formar lo que es un neuroblasto bipolar. Resulta que este proceso es uno de los extremos de las células que se engloban con rapidez para poder constituir lo que es un axón primitivo. Ahora, en tanto, en tanto a lo que es el extremo, se desarrolla una serie de arborizaciones. Bueno, arborizaciones que en este caso serían citoplasmáticas, las dendritas primitivas. Ahora, estas células entonces se van a conocer como neuroblastos multipolares. ¿Y qué ocurre? Que durante el desarrollo posterior se convierten en unas células nerviosas adultas o neuronas. Ahora, una vez ya formado, los neurolazos que van a perder su capacidad para dividirse. Entonces, los axones de las neuronas de las placas basales atraviesan la zona marginal y que pueden observar en el aspecto ventral de la médula espinal. Ahora, conocidos de manera conjunta como una raíz ventral motora de los nervios, pues en este caso de los nervios espinales. Ahora, estos van a conducen a lo que son los impulsos motores desde la médula espinal hasta lo que van a ser los músculos. Bien, ¿qué observamos aquí? Pues resulta que esta imagen, son varias fases del desarrollo de los neuroblastos. Es decir, una neurona está unida, una neurona es una unidad estructural, ¿verdad? Y funcional constituida por cuerpos celulares y todos sus procesos. Aquí vemos el neuroblasto apolar. Aquí vemos el neuroblasto bipolar, ya va cambiando de etapas. Y el neuroblasto multipolar, en donde podemos ver los axones con neurofibrillas, las sustancias de Nicis y las dendritas, que serían estas regiones de aquí. Ahora, ¿qué ocurre aquí? Aquí nosotros estamos viendo lo que son pues los axones, bueno, aquí los axones motores que crecen a partir de las neuras de las placas basales, ¿verdad? En tanto a los ganglios de la raíz dorsal y acciones motores de crecimiento. Y sí, aquí están las placa alar y la placa basal. En esta imagen aquí vemos las fibras nerviosas de las raíces ventrales, motoras, raíces dorsales sensitivas que se unen para formar lo que es el nervio espinal.
la raíz sensitiva dorsal, en este caso ya la asta dorsal, y este sería la asta ventral y la raíz motora ventral. Ahí vemos la diferenciación porque ya ocurre un desarrollo. Ahora, ¿qué ocurre en cuanto a las células? En este caso, bueno, la diferenciación histológica, pero ahora en cuanto a las células de la glía. Bueno, la mayor parte de las células, en este caso estoy hablando de las glías, son como un sostén primitivo de los ganglioblastos y se van a formar a partir de lo que son las neuroepiteliales. O sea, una vez se cesa esa producción de neuroblastos, estos ganglioblastos migran de lo que va a ser el neuroepitelial hasta las capas del manto y la marginal. En la capa del manto se pueden diferenciar lo que son los astrocitos protoplasmáticos y los astrocitos fibrales. Ahora, estas células se alojan entre los brazos, bueno, entre los vasos sanguíneos y las neuronas. ¿Y a qué va a dar? Que van a dar sostén y van a desempeñar funciones metabólicas. Hablando sobre otro tipo de sostén, otro tipo de células de sostén que quizás se deriven de los glioblastos, es el oligodendrocitos. Ahora, estas células se van a identificar ante todo en la capa marginal, que van a formar vainas de mielina en torno a los axones ascendentes y descendentes de la capa, pues serían las capas marginales. Pero resulta que durante la segunda mitad del proceso, pues del desarrollo, pues del desarrollo, aparece el sistema nervioso central, un tercer tipo de células de sostén, las células de la microglía. Ahora, este tipo de células con gran capacidad de fagocítica se va a formar a partir del mesenquima vascular cuando los vasos sanguíneos crecen hacia el inferior del sistema nervioso. Ahora, una vez que las células de las neuroepiteliales dejen de producir neuroblastos y los glioblastos se van a diferenciar en qué? En células epidimarias que revisten al canal central de la médula espinal. Entonces aquí podemos ver la diferenciación de esas glías. Podemos ver las células neuroepiteliales con las neuras bipolares. Aquí ya están las neuras, bueno, los neuroblastos multipolares y ahora se convierten en astrocitos protoplasmáticos, que en este caso ahora serían los glioblastos que dan a los astrocitos fibrales. Ahora, aquí estarían las microglías y las células del mesénquima. Ok, ahora, una vez ya hablando sobre las células de la glía, hablemos un poco sobre las crestas neurales. Resulta que durante lo que es la elevación de las placas neurales aparece un grupo de células a lo largo de cada borde, en este caso serían las crestas, de los pliegues neurales. Ahora, estas células de las crestas neurales son de origen ectodérmico y se distribuyen a todo lo largo del tubo neural. Las células de las crestas van a migrar en una dirección lateral y van a dar origen a qué? A los ganglios sensitivos, que este caso serían los ganglios de la raíz dorsal, de los nervios espinales y de otro tipo de células. Ahora, en una fase posterior del desarrollo de los neuroblastos de los ganglios sensitivos van a formar procesos, que son los procesos de crecimiento central y van a penetrar en una dirección dorsal a lo que es el tubo neural. Ahora, en una médula espinal, se puede terminar lo que es el asta dorsal o ascender por toda una capa marginal hasta alguno de los centros cerebrales superiores. Pero resulta que estos procesos se conocen ahora de una manera
colectiva como raíz dorsal sensitiva del nervio espinal. Ahora, los procesos que crecen hacia la periferia, en este caso, se van a unir a fibras de raíces ventrales, que son motoras. Raíces ventrales, pues que en este caso pues serían motoras. Ahora, van a participar en la formación de un tronco del nervio espinal. Ahora, de una manera ya eventual, estos procesos ¿a qué van a terminar? Van a terminar en los órganos receptores sensitivos. Así, esos neuroblastos ya bueno, los neuroblastos que en este caso serían los ganglios sensitivos, ahora se van a derivar a partir de lo que son las células de las crestas neurales que dan origen a las neuronas de la raíz dorsal. Ahora, además de que forman los ganglios sensitivos, que son de las células de las crestas neurales, se van a diferenciar ahora en neuroblastos autónomos. Ahora, estas células, que serían las células de Chapman, que son células pigmentadas de ondoblastos y meninges y mesenquimas de los arcos faríngeos. Ahora, quiero hablar un poco sobre los nervios espinales, no está aquí, pero sí es importante, que resulta que estas fibras nerviosas motoras van a comenzar a aparecer durante la cuarta semana. Ahora, ¿generando qué? Generándose a partir de cuerpo de células fibrosas, en lo que son las placas basales. Ahora, astas ventrales de la médula espinal. Pero resulta que estas fibras se van a unir en haces conocidas como raíces nerviosas ventrales. Ahora, las raíces nerviosas dorsales que contienen fibras sensitivas se van a originar a partir de qué? Pues a partir de los cuerpos de las células nerviosas en que están ubicadas fuera de la médula espinal, en los ganglios de la raíz dorsal, que son los ganglios espinales, que están formados en este caso por las células de la cresta neural. Ahora, los procesos que ya son derivados de estos ganglios van a integrar haces que crecen hacia la asta dorsal, bueno, las astas dorsales de la médula espinal. Ahora, los procesos, en este caso los distales, que se unen, se van a unir a lo que son las raíces de las, bueno, a las raíces de lo que van a ser raíces nerviosas para poder formar lo que es el nervio espinal. Ahora, de modo, las fibras de la raíz dorsal van a prever una inervación sensitiva en tanto a las fibras que contienen tanto fibras sensitivas como motoras. Pero casi de una manera rápida o inmediata, los nervios de las fibras, tanto motoras como sensitivas, o en este caso, diciéndole de manera diferente, los nervios espinales se pueden dividir en lo que son ramas primarias dorsales y ventrales, que contienen a estas fibras motoras como sensoriales. Ahora, las ramas principales dorsales inervan lo que son los músculos axiales que dorsan. Ahora, las articulaciones ventrales y de la piel de la espina de cuerpo forman lo que son los planos nerviosos principales, que son el plexo braquial y el plexo lumbroso. Bien. Si observamos esta imagen, pues aquí obtenemos a lo que son las crestas neurales que habíamos mencionado anteriormente. Vemos aquí a los ganglios de la raíz dorsal y a los ganglios simpáticos. Pero esto ya forma parte de lo que son la médula espinal, porque resulta que ahora la médula espinal de la diferenciación histológica, bien, sigamos. Ok,
Estamos hablando sobre las médulas espinales, ¿verdad? Ahora, hablando un poco sobre la mielinización, resulta que la mielinización son las células de Schwann que mielinizan los nervios espinales y cada una de ellas se encargan de los procesos solos del axón. Ahora, estas células, ¿a dónde se originan? Se originan a partir, en este caso, de las crestas neurales que van a migrar hacia lo que son la proriferia y se van a desarrollar en torno a los axones que van a formar las vainas, pues en este caso neurulinas. Ahora, al inicio que en este caso del cuarto mes de vida fetales, muchas fibras nerviosas van a adquirir ya sea un aspecto, en este caso blanquecino, como consecuencia en este caso de los depósitos de mielina, que están formados por numerosos, en este caso, bueno, numerosos ya de las células de Schwann en torno a lo que son las axones. Ahora, las vainas de mielina que van a circundar a las fibras nerviosas de la médula espinal tienen un origen del todo distinto. En este caso, las células de los oligodendroglía. Ahora, a diferencia de las células de Schwann, no solo los oligodendrocitos pueden mielinizar hasta 50 axones. Si bien la mielinización de las fibras nerviosas de la médula espinal van a iniciar alrededor del cuarto mes de la vida intrauterina. Algunas de esas fibras motoras que se descienden desde los centros cerebrales superiores hasta lo que son las fibras, hasta lo que son las médulas espinales no desarrolladas por esta mielinización, sino hasta el primer año de lo que es la vida postnatal. Entonces, ya el sistema nervioso se va a desarrollar, van a desarrollar mielinización casi al mismo tiempo que van a comenzar a fusionarse. En este caso sería pues a dividirse. Ahora, hablemos sobre algunos cambios, en este caso, pues de posición, eh, pues de la médula espinal, siguiendo con esto. Pues resulta que en el tercer mes de desarrollo, la médula espinal se va a extender a todo lo largo de un embrión y los nervios espinales pasan por una o por los forámenes invertebrales en su nivel de origen. Ahora, a pesar de esto, con el paso del tiempo, lo que son las columnas vertebrales y la dura madre se van a elongar con rapidez. ¿Para qué? Para que el tubo neural y los extremos terminales de la médula espinal, ahora de una manera gradual, se desplacen hacia el nivel más alto. Al nacer, este extremo se va a ubicar en el nivel de la tercera vértebra lumbar, pero resulta que ya como una consecuencia de este crecimiento de esa proporcional, ya de esa proporcional, estas raíces dorsales y ventrales, que en este caso son los nervios espinales, tienen una orientación oblicua. Ahora, ¿oblicua en qué? En un segmento. Pues resulta que esto da origen a una médula espinal hasta el nivel que corresponde a esa columna vertebral, en la que las raíces van a corresponder a qué o a qué se unen. Se unen para constituir los nervios espinales. Ahora, la dura madre permanece insertada en qué? En la columna vertebral del nivel cosígeo. Ahora, ¿qué podemos observar aquí? Si vemos, aquí observamos lo que es las células de las astas motoras con una residia descubierta. Resulta que bueno, la encontramos aquí porque está aquí la residuo motora ventral y las células de la asta motora, que serían todas estas. Ahora, y esta línea de aquí, la resilia. Ahora, aquí, ¿qué podemos observar? En la médula espinal, las células obligodentriogoleales circundales, aquí, que circundan a la raíz ventral. Ahora, que está fuera de lo que va a ser la médula espinal y de las células de Chance. Que las células de Chance, estamos hablando sobre estas de aquí. Resulta que van a comenzar a circundar a lo que va a ser esa resilla. Ahora, en esta imagen de aquí, estamos viendo que la médula espinal de la vaina de la mielina está constituida por oligodendrocitos.
Y fuera de la médula espinal, lo que va a ocurrir es que la vaina está formada por estas células, tanto la vaina mielina y la vaina neurolema. Ahora sí, hablemos un poco sobre lo que va a ser el cerebro. Pero hablando un poco sobre lo que es la médula espinal, resulta que en los adultos la médula espinal termina entre un nivel L2 y L3, en tanto el saco dural y los espacios saracnoides, que se extienden hasta el S2. Ahora, en el extremo inferior lo que va a ocurrir es que esta médula espinal se une como una extensión formada por la vía madre y similar a lo que es un hilo que se extiende en dirección caudal, es decir, hacia abajo, por la dura madre, que queda cubierta lo que es el S2 y se extiende hasta la primera vértebra coccygia. Ahora, a esta estructura, ¿cómo se le puede llamar? Se le conoce como fluid terminal, es decir, terminal, y señala el trayecto de recesión de la médula espinal al tiempo de un sostén de esta estructura y se extiende hasta el S2 del cosio y también se denomina ligamento ocígeo. Ahora, las raíces dorsales, ventral y los nervios espinales por debajo de lo que es el extremo terminal de la médula del L2 y en este caso el L3, va a constituir ¿a qué? A un conjunto que en este caso es la cauda espina, que es la cola de caballo. Ahora, cuando se hace una extracción de líquido cefalorraquídeo mediante lo que es una punción umbral, entonces, la aguja que va a hacer se va a insertar en la región lumbral inferior del L4 y L5 para evitar lo que es el extremo inferior de la médula espinal. Ahora sí, hablemos sobre lo que es, en este caso, pues el cerebro. Resulta que el cerebro, hablando un poco de introducción, se divide en lo que es un tallo, en este trato, un tallo cerebral, que está integrado por el mielencéfalo en el puente metacéfalo y lo que es el mesencéfalo, y otros cuatro superiores, que es el cerebelo y los hemisferios cerebrales. Ahora, ese tallo cerebral es una continuación directa a lo que es la médula espinal y tiene una organización similar hacia cada lado de lo que es la línea media que se ubica a las placas basales y alares bien diferenciadas, que presentan las áreas motoras y sensitivas respectivamente. Sin embargo, esos centros sensoriales se pueden generar no solo para conservar ese patrón básico, y en vez de en vez de hacer eso, se muestra lo que es una acentuación en las placas alares y regresión de las placas basales. Ahora, en cuanto al rombocéfalo del cerebelo posterior, resulta que el rombocéfalo se puede dividir en mielencéfalo, aquí, mielencéfalo del tubo raquídeo, que es la más caudal a a las vesículas cerebrales, y el metencéfalo, que esta se va a extender desde los pliegues platinos hasta el limbo dolor romboencéfalo. Ahora, aquí, el istmo del romboencéfalo. Ahora, en cuanto al mielencéfalo, el mielencéfalo da origen a lo que es un tubo raquídeo, que es la médula oblonga, que es una zona de transición entre lo que es el cerebro y lo que es la médula espinal. Ahora, ¿esta qué va a diferir? Debe diferir las células espinales en que el sentido de sus paredes laterales están invertidas. Ahora, las placas a que dan lugar a las placas alar y a las basal, que están separadas por un surco limitante y pueden identificarse con claridad. Ahora, la placa basal es similar a la de una médula espinal. ¿Por qué? Porque contiene núcleos motores. Ahora, estos núcleos, ¿en qué se pueden dividir? Esos núcleos se dividen
bueno, en tres grupos. Que es un grupo eferente somático, que es medial, también un grupo eferente visceral especial. Bueno, los aferentes somáticos son sensibilidad de dolor, temperatura, tracto a partir de la faringe o por medio de los nervios glosofaringes, de los que se había mencionado en los argofaringios. El aferente especial ya son impulsos de papila gustativa, en este caso que serían de la lengua, el paladar, la orofaringe y los epiglotis, el nervio vestibular para la audición y el equilibrio. Y por último, está un grupo eferente visceral general que trata ya de recibir información interoceptiva del tubo digestivo y del corazón. Ahora, el grupo eferente somático, en este caso estamos hablando sobre este, contiene neuronas motoras que solo son la prolongación cefálica de las células del asta anterior, debido a que este grupo se extiende desde una dirección rostral hasta el interior del mesencéfalo, que se denominan columnas eferentes motoras somáticas. Ahora, en el mesencéfalo incluyen las neuronas de los nervios hipogloso, que son en este caso el nervio 12, que se inerva por la musculatura de la lengua. En el metencéfalo, que en este caso el mesencéfalo de la columna, consiste en neuronas de los nervios abduces, troclear y oculomotor, que estos nervios inervan a lo que es la musculatura, en este caso de lo que va a ser el ojo. Ahora, en este caso, el grupo eferente visceral especial, que es esto de aquí, el segundo, ya esto se extiende como una manera inferior o interior a lo que es el metencéfalo. Y van a formar lo que es una columna eferente motora visceral especial. Y en este caso, las neuronas motoras se distribuyen en lo que son los músculos estriados de los arcos faringeos. Pues resulta que el mielencéfalo de la columna está representada para las neuronas de los nervios accesorios, que en este caso sería el 6, y el vago, que sería el quinto, y el glosofaríngeo, que sería el cuarto. Ahora, en este caso, los grupos eferentes visceral general, que en este caso sería el tercero, contienen neuronas motoras que se distribuyen a la musculatura involuntaria de las vías respiratorias y del tubo digestivo y del corazón. Ahora, siguiendo con esto, con lo del mesencéfalo, resulta que las placas alares contienen tres grupos de núcleos sensitivos en el revelo. Ahora, esperen, pero antes de seguir con eso, si echamos un vistazo a esta imagen, aquí están los diferentes viscerales y somáticos, pero ya hay un desarrollo. Acá está el núcleo rojo y las sustancias, el pendúculo y las capas nucleares estratificadas. Entonces, como mencionaba, resulta que la placa alar tiene tres grupos de núcleos sensitivos en el revelo, que están ubicados en una porción más lateral de lo que es el grupo eferente somático o sensitivo general, que reciben esto ya una sensibilidad del olor, de temperatura y el tacto a partir de la faringe por medio de los nervios glasofaringeos. Ahora, el grupo intermedio, que en este caso sería el aferente especial, que en este caso ya estamos hablando del segundo, este recibe como impulsos de las papilas gustativas, de la lengua, paladar. Bueno, esto ya más que todo estamos hablando sobre los nervios o de estos núcleos que estábamos hablando aquí, el eferente somático y el especial y el visceral general. Y las funciones que tiene pues cada uno de ellos.
Ahora, bueno, siguiendo con eso, resulta que las placas del techo del mielencéfalo consisten en una sola capa de células, que en este caso serían las epidemarias, que están cubiertas ¿por qué? Por un mesénquima vascular, que en este caso sería la pía madre. Ahora, o sea, estos dos componentes combinadas se van a conocer como tela de coroides. Ahora, por lo tanto, ¿qué va a ocurrir con este efecto de proliferación? Va a activar a lo que es el mesénquima de los vasos y varias invaginaciones saculares proyectan hacia el interior de la cavidad ventricular subyacente. Ahora, ¿qué ocurre en esta invaginación? Estas invaginaciones similares a penachos integrados al plexo coroideo y que producen un líquido cefalorraquídeo. Ahora, en cuanto a lo que es el metencéfalo, ¿qué podríamos mencionar? Resulta que el metencéfalo es un similar a lo que es al mielencéfalo. Al mielencéfalo, ¿por qué? Porque se caracteriza ya por placas basales y también por el alar. A partir de esas dos regiones, ¿qué ocurre? Se van a formar dos componentes nuevos. ¿Y cuáles son esos componentes? El cerebelo, que ya vamos a hablar más anterior, y ese cerebelo se deriva a partir de las placas alares y funge como un centro de combinación para lo que va a ser la postura y el movimiento. Además, el segundo sería el puente, que es derivado de las placas basales. Ahora, ¿y qué va a fundir? Funde lo que es, o va a fundir como una vía de paso para las fibras nerviosas entre lo que es la médula espinal y la corteza cerebral, que en este caso sería el cerebelo. Ahora, cada placa basal del metencéfalo contiene tres grupos neuronales motoras. En este caso sería el eferente somático, que es medial, que da origen al núcleo del nervio auduxes. El eferente visceral espacial, que contiene los núcleos de los nervios trigemios y facial, es de los que nosotros habíamos hablado allá en los sarcofaringios, que inerva las musculaturas también del primero y segundo arco. Y los eferentes viscerales generales, que son axones. Estos se dirigen hasta las glándulas submandibulares y sublinguales. Ahora, el doble, si seguimos hablando, resulta que el doble marginal de las placas basales del metencéfalo se van a expandir. ¿A qué? Se van a expandir al tiempo para poder formar lo que son puentes de las fibras nerviosas. En este caso contienen las cortezas cerebrales y la corteza de los cerebelos, como la médula espinal. Ahora, las porciones del metencéfalo se conocen ahora como puente. Además que las fibras nerviosas del puente contienen los núcleos pontinos que se originan en las placas alares del metencéfalo y el miencéfalo. Ahora resulta que esas placas alares del metencéfalo contienen tres grupos de núcleos sensitivos, que es lo que habíamos mencionado, los aferentes especiales y los aferentes viscerales generales. Y aquí están nuevamente los núcleos que los vuelve a mencionar, pero ya de una manera desarrollada. O sea, los aferentes especiales, los viscerales generales, los somáticos y los viscerales generales, y estos son, bueno, serían los mismos. Aquí, 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 aquí. Aquí ya podríamos, bueno, precisar los eferentes viscerales especiales, pero el quinto y el octavo, bueno, el séptimo. Y aquí sería el eferente somático, bueno, aquí sería el quinto y el séptimo, y aquí sería el sexto, pero en este caso el eferente somático. Ahora, si hablamos un poco de lo que es el cerebelo, resulta que esta región dorsolateral de las placas alares se flexiona en una dirección medial y forma los labios rombóticos.
en la porción caudal de lo que es el mesencéfalo. Ahora, esos labios rombóticos pueden estar demasiado separados, pero justo por debajo de lo que es el mesencéfalo se van a aproximar uno a cada lado de la línea medial. Ahora, como una hora consecuencia de una profundización adicional del pliegue prontotipo, los labios rombóticos se van a comprimir ¿en qué? En una dirección cefalocaudal y constituyen lo que son las placas cerebelosas. Ahora, en un embrión de 12 semanas, las placas van a mostrar lo que es una región pequeña en lo que es la línea media, que es el vermis. Pero resulta que las dos regiones laterales de los hemisferios, una será las fisuras transversales, que se van a separar a partir de los nódulos de la vermis. Y al, al fóculo, lo que es lateral a lo que es la de los hemisferios. Resulta que estos lóbulos floculonulares es desde lo que es la perspectiva, en este caso filogenética. Resulta que es la parte primitiva del cerebro. Pero resulta que al inicio de las placas cerebelosas están constituidas por capas neuroepiteliales de manto y de marginal. Ahora, bueno, manto y marginal. El desarrollo de cierto número de células está formado por placas neuroepiteliales que van a migrar hacia la superficie del cerebro. ¿Para qué? Para poder constituir las capas granulosas externas. Resulta que las células de esta capa van a conservar su capacidad para dividirse. ¿Y para qué más? Para formar una zona proliferativa en una superficie del cerebro. Ahora, ¿qué podríamos observar aquí? Aquí estamos observando cortes sagitales de lo que es el techo del metacéfalo, en que se muestra el desarrollo del cerebelo. Ahora, aquí tenemos 8 semanas. ¿Qué podemos observar aquí? La placa del techo, la capa marginal y el mesencéfalo de lo que hemos venido hablando. Aquí nosotros observamos ya 12 semanas del desarrollo del cerebelo. Aquí ya podemos diferenciar lo que es la capa granulosa externa, las células de Purkinje, que ya vamos a mencionar, y el mesencéfalo. ¿Qué observamos aquí? Aquí observamos ya 13 semanas de desarrollo. Observamos cómo se va ya plegando lo que es bueno, las capas granulosas externas. Vemos lo nuevo que sería el plexo coroideo, el cuarto ventrículo, los acueductos y el mesencéfalo, o sea, ya va cobrando diferente forma. Y aquí observamos ya 15 semanas. Ya las células de Purkinje han crecido, la corteza del cerebelo, la médula blanca, el núcleo dentado, que es este, el vello de la médula y el vello anterior. Pues resulta que en el sexto mes de desarrollo, las capas de la granulosa externa dan origen a varios tipos de células. Algunas células migran hacia las células de Purkinje, que es la que observamos, en una diferenciación que estas van migrando en dirección opuesta al tiempo de que se dirigen hacia la superficie. Resulta que estas van a dar origen a una capa interna de las células de la granulosa, que son denominadas después como una capa de células granulosas en la célula, bueno, capas de las células granulosas en el cerebelo, que están bien desarrolladas o bien definidas. Ahora, resulta que las células de la canasta y de las células, en este caso estrelladas, son producidas por células en proliferación, que son sustancias blancas del cerebelo. Resulta que la corteza del cerebelo están constituidas por células de Purkinje, que son neuronas de Golgi, tipo 2. Ahora, y las neuronas producidas por la granulosa externa, pero están alcanzando lo que es ya un tamaño definitivo tras el nacimiento. Resulta que los núcleos de los cerebelos son profundos como los núcleos dentados, que son núcleos dentados, recordemos que son estos. Y
estos alcanzan lo que es una posición final antes de lo que ya es, pues lo que es el nacimiento. Ahora, esta imagen de aquí nos muestra las fases del desarrollo de esa corteza cerebelosa. Resulta que aquí estamos viendo lo que es la granulosa externa en la superficie del cerebro, formando lo que es una proliferación a partir de la cual las células migran hacia el interior para poder constituir una capa interna de la granulosa, que se denominan después capas de las células de la granulosa. Bueno, en el cerebro bien definido, que son estas. Ahora, las células de la canasta y las estrellas derivan las células en proliferación de las sustancias blancas en el cerebelo. Ahora, aquí volvemos a ver las células de Purkinje, que son estas que se ven aquí. Ahora, aquí nosotros observamos que la corteza del cerebelo, tras el nacimiento, se aprecian ya las células de Purkinje, aquí, estas de aquí. Y la capa granulosa interna bajo las células de Purkinje, que sería todo esto de aquí, que es una capa granulosa interna. Si hablamos sobre el mesencéfalo, pero en este caso el cerebelo medio, resulta que el mesencéfalo de esa placa basal contiene grupos de núcleos motores, que en este caso son grupos diferentes somáticos, aquí está, el somático, el tercero y el sexto, el cuarto, que están representados por los nervios oculomotores y troclear, que inervan a la musculatura, que en este caso sería del ojo. También están los grupos eferentes viscerales generales, que serían estos de aquí. Ahora, están representados por los núcleos o por el núcleo Endinger-Waspar, que inerva la esfínter de la pupila del ojo. Y la capa marginal de cada placa basal crece y va a formar los penúcleos cerebrales. Ahora, su porción anterior o la piel, que en este caso sería la de pencular, sirve para las vías para las fibras nerviosas que descienden desde lo que es la corteza cerebral hasta en este caso los centros inferiores del puente y de la médula espinal. ¿Qué va a ocurrir al inicio? Al inicio las placas alares del mesencéfalo pues se aprecian como dos elevaciones longitudinales que están separadas ¿por qué? Por una depresión superficial en la que la línea media. Ok, al avanzar el desarrollo, un sucor transversal divide cada elevación en un colículo anterior, que en este caso pues sería superior, y otro posterior. Bueno, y otro posterior, que en este caso sería el inferior. Ahora, los cólicos posteriores fungen como una estación de revelo sináptico para los reflejos, que en este caso serían auditivos, para lo que son los impulsos visuales. Ahora, estos colículos, ¿dónde están integrados? Están integrados por las olas de los neuroblastos. ¿Para qué? Para emigrar hacia el inferior de las zonas marginales suprayacentes. En este sitio van a disponer lo que son capas. Si vemos aquí, ok, aquí ya es formado, porque aquí solo encontramos la placa alar y la placa basal y el surco intermitente. Aquí ya encontramos lo que es el ojo, que estos, bueno, este eferente somático es inervado por estos nervios para el núcleo del ojo y son eferentes a lo que va a ser pues la pupila. Ahora, hablando sobre el cerebro anterior, resulta que la placa del cerebro anterior, en este caso estamos hablando del prosoencéfalo, se va a dividir en lo que es telencéfalo, que va a formar los hemisferios cerebrales,
y el diencéfalo, que forma la copa y el tallo óptico, para la hipófisis del tamaño del hipotálamo y la hipófisis. En cuanto a los procencéfalos, ya incluido el cerebro anterior, pero en esta etapa, hablando sobre la placa del techo de la epífisis. Resulta que cuando nosotros hablamos sobre esto, de la placa, del techo y la epífisis, estamos pensando en el diencéfalo, que se desarrolla a partir de las porciones mediales de los prosencéfalos. Ahora, ¿por qué están constituidos? Están constituidos por placas de techos y dos placas alares, una de techo y dos alares, pero que carecen de placas de pisos y basales. Ahora, las placas del techo del diencéfalo están integradas por una sola capa celular que son epidimarias cubiertas por el mesenquima vascularizado. Ahora, estas capas dan origen al plexo coroideo del tercer ventrículo. Ahora, una región más caudal, que sería de la placa del techo, se desarrolla para conformar lo que es el cuerpo pineal o epífisis. Resulta que este cuerpo aparece al inicio de manera de engrosamiento epitelial en la línea media, pero para la séptima semana comienzan a invaginarse, pero de una manera más eventual, que se convierte en un órgano sólido en el techo del mesencéfalo. ¿Para qué? Para que funde como un conducto para el cual la luz y la oscuridad afectan a los ritmos endocrinos y conductuales. Ahora, ¿qué observamos aquí? Aquí estamos observando lo que es la superficie medial de la mitad derecha del telencéfalo y el diencéfalo en un embrión pues de 8 semanas. En esta parte de aquí. Bueno, en tanto lo que es las placas alares del tálamo e hipotálamo, resulta que las placas alares van a formar paredes laterales del diencéfalo. Una hendidura del surco del hipotalámico, que sería este de aquí, este de aquí, hipotalámico, divide la placa en regiones dorsales y ventrales, que en este caso sería el tálamo, esto de aquí, y el hipotálamo, que sería acá. Ahora, como consecuencia de la actividad de proliferación, el tálamo de manera gradual se va a proyectar al lumen del diencéfalo. Como consecuencia de esta expansión, las regiones talámicas de los dedos derecho e izquierdo se van a fusionar, es decir, estos se unen en la línea media para poder constituir una masa o adhesión intermedia o intertalámica. Ahora, en cuanto a las glándulas, en este caso, en cuanto a las glándulas, hipófisis o pituitarias. Resulta que esta glándula se desarrolla a partir de dos estructuras completamente distintas. Una invaginación ectodérmica del estomodeo, que es una cavidad oral primitiva, que justo a la altura de la membrana orofaríngea son conocidas como bolsa de Racket. Resulta que en una extensión en dirección caudal a lo que es el diacéfalo, el indifundido es el indifundido.
Pero cuando el embrión tiene alrededor de lo que son 3 semanas de edad, esa bolsa de Racket aparece en manera de una invaginación hacia lo que es la cavidad vocal y de forma subsecuente va a crecer de manera de una invaginación. Ahora, o en una dirección dorsal hacia lo que es el indifundíbulo. Ahora, al final del segundo mes, este va a perder el qué? Va a perder la conexión con la cavidad oral y luego este se va a ubicar en contacto con el estrecho del indifundíbulo. Pero resulta que el indifundíbulo, ¿a qué va a dar origen? Este va a dar origen a un tallo, va a dar origen al paz nervoso y al lóbulo anterior de la hipófisis, que en este caso sería el neurohipófisis. ¿Y estos por qué están compuestos? Pues están compuestos por células por las neuroglias y además contienen fibras nerviosas de las regiones hipotalámicas. Las regiones hipotalámicas. Bien, aquí, observemos esta imagen de aquí y esta de aquí. Resulta que estas son cortes vaginales de la hipófisis en la semana 11 y 16 semanas del desarrollo. Y observemos que la formación de las partubelis que circundan al tallo del pars, en este caso el pars nervioso. Ahora, vemos que aquí no están, o sea, aquí solo está el lumen del diencéfalo, la hipófisis y el hueso tiroideo. Lo que ocurrió, hubo un desarrollo y pues ya se formó. Incluso está el quiasma óptico. ¿Qué ocurre en este caso con el cerebelo anterior del encéfalo? Ok. Resulta que el telencéfalo es el más rostral de las vesículas cerebrales, porque estas ya están constituidas por las dos impaginaciones laterales de los hemisferios cerebrales que vamos a hablar. Resulta que una porción medial de la lámina terminal, en este caso de las cavidades de los hemisferios y de los ventrículos laterales, pues se comunican por medio del lumen del diencéfalo, por medio de la foramen interventricular del mómulo. Ahora, ¿qué ocurre en los hemisferios cerebrales? Los hemisferios cerebrales surgen a partir de qué? ¿A partir de qué semana? A partir de la quinta semana. El desarrollo, ¿cómo ocurre? Bueno, o inicia como una invaginación de dos paredes laterales a lo que son los prosencéfalos. Ahora, para la mitad de lo que va a ser el segundo mes del desarrollo, la porción dorsal de los hemisferios, que esto va a dar inicio o que formaba lo que es la extensión del tálamo, pues estas van a comenzar a crecer y a sobresalir el lumen de los ventrículos laterales. ¿Hasta qué? Hacia el piso del foramen del mómulo. Y estos cortes transversales en estas regiones de un crecimiento, pues tienen un aspecto estriado, por lo que se conoce como cuerpo estriado. Ahora, pero en la región donde se une a lo que es el techo y al el encéfalo, la pared de los hemisferios ya se desarrollan lo que son los neuroblastos y se conservan muy delgados. Pero en este sitio las paredes del hemisferio están constituidas por solo una capa de células epidemarias que están cubiertas por mesénquima vascularizado y juntas constituyen los plexos coroideos de cada uno de estos ventrículos laterales. Ahora, estos plexos coroideos deben formarse cuando el techo de cada uno de los hemisferios bueno, el techo de cada uno de estos hemisferios tiene una consecuencia, que es lo del crecimiento proporcional de las distintas partes de estas estructuras. Ahora, cada plexo sobresale hacia el hemisferio inmediato por encima de las fisuras coroideas. Para la pared del hemisferio que engrosa para formar lo que es el epicarpo.
Ahora, ¿cuál sería la función principal? Estas estructuras es el osvalto que van a penetrar en el interior de los ventrículos laterales. Bien, resulta que la división definida de las acciones que pasan desde lo que es la corteza del hemisferio van a atravesar una masa del cuerpo muy distriado, es decir, los núcleos caudados y los lentiformes forman parte de un grupo de núcleos denominados ganglios basales. Estos ganglios contienen lo que son conexiones numerosas de la corte cerebral, que en este caso sería el tálamo y el tálamo cerebral, van a desempeñar un papel importante en el control de movimiento voluntario, que sería la conducta rutinaria, la cognición y las emociones, que en este caso sería el aprendizaje procedimental y los movimientos que serían pues parte del ojo. Ahora, si hablamos sobre el crecimiento, resulta que el crecimiento continuo de estos hemisferios cerebrales ya en una dirección anterior, ya sea dorsal o inferior, van a determinar lo que es la formación de los lóbulos frontales y temporales y occipitales. Ahora, al tiempo, el crecimiento de las regiones sobrepuestas al cuerpo estriado puede, pierden lo que es la velocidad, lo que es el área ubicada entre los lóbulos frontales y temporales que se deprime y se les conoce como insulina. Ahora, esta imagen. Resulta que esta imagen nos está brindando lo que es la formación. Aquí vemos el hipocampo, el foramen del Monro y los cuerpos de estriado A y vemos el hipotálamo. Aquí ya lo vemos como dividido, solo estamos viendo lo que es el cuerpo estriado, es como que este se partió y dio esto. Solo estamos viendo una parte, porque ya vimos el hipotálamo, el paleopálido y el divertículo lateral. Ahora, ya esto es la primera imagen ya desarrollada, porque ya vemos lo que son las cortezas del neopalo, el paleopalio, la cápsula interna, los terceros divertículos, el tálamo y los núcleos. Ahora, el hipotálamo. Ahora, esta imagen de aquí. Esta imagen nos brinda el desarrollo corniculado de los surcos de las superficies laterales del hemisferio. Aquí hay 7 semanas, bueno, perdón, 7 meses, y aquí hay 9 meses. Totalmente distinto. O sea, a los 7 meses solo nos brinda los lóbulos frontales, los bulbos olfatorios, los bulbos temporales, el cerebelo, los lóbulos occipitales y parietales y la insulina. Pero aquí ya nos está dando ya desarrollado la fisura lateral, la circunción procentral, el surco central y la circunción procentral. Bien. Ahora, si hablamos sobre el desarrollo del telencéfalo, en este caso sería la corteza, estamos hablando que se desarrolla a partir de 3 regiones. Paleocorteza, que sería el paleopalio, que es el que vimos en la imagen anterior, los arqueortezas, que son los arqueopalios, y se relacionan con lo que es una corteza olfatoria, y forman lo que son los hipocampos. Y la noteocorteza, que es el neopalio, que esta nace a partir de la corteza que tiene un aspecto estratificado y corteza motora como un grupo numeroso de las células de la pirámide y de las áreas sensitivas, con células de la granulosa. Ahora, si hablamos sobre las comisuras, resulta que estas
Bueno, al inicio de cada hemisferio cerebral van a crecer como una estructura independiente, pero al final del tercer mes, o son un grupo de fibras nerviosas, crecen hacia uno u otro lado, como los que van a conectar con los que son el hemisferio. Ahora, estas fibras se forman en haces denominadas comisuras, de los que estamos hablando, y muchos aprovechan las láminas terminales que se forman en una región craneal del prosencéfalo. Ahora, resulta que una segunda comisura va a aparecer en la comisura del hipotálamo, que sería el fornix. Ahora, sus fibras van a derivar de lo que es el hipotálamo y convergen en lo que es una lámina pues, terminal cerca de lo que es la placa del techo del diencéfalo. A partir de ahí, lo que ocurre con estas fibras es que van a continuar ¿para qué? Para poder formar un sistema de arquis justo afuera de las fisuras coroideas, hacia el cuerpo mamilar y el hipotálamo. Ahora, ¿qué ocurre con los meninges? Resulta que los meninges son como 3 capas membranosas que cubren el cerebro y la médula espinal. Ahora, estas membranas se van a derivar de una combinación del mesodermo y de las células de las crestas neurales, que comienzan a formarse entre lo que es la cuarta y la quinta semana. Durante un periodo fetal temprano, la capa externa se va a engrosar. ¿Para qué? Para dar origen a las resistentes duramadres, en tanto la capa interna, que va a constituir lo que es la pira agnoide, la pía madre y la aranoide, que es interna a lo que es el lectomeninges. Ahora, resulta que, ¿cuáles serían esas 3 capas? El os del cerebro, que separa los 2 hemisferios cerebrales, la tienda del cerebelo, que son los techos del cerebelo, y la hoz del cerebelo, que separa los 2 hemisferios cerebrales. Ahora, ¿qué ocurre con el líquido cefalorraquídeo? Este líquido es secretado por los plexos coroides dentro de los divertículos cerebrales. Ahora, estos plexos son modificados de la capa epidimaria que se producen alrededor de 400 o 500 mililitros del SRD por día. Ahora, ¿este líquido dónde circunda? Resulta que circunda por todos los vesículos cerebrales para poder salir a los divertículos laterales. Por ejemplo, los foramenes intraverticulares van a ingresar al tercer divertículo y luego pasan por los acueductos cerebrales hacia el cuarto divertículo, que ahí ya sale ese líquido cefalorraquídeo. Ok, los nervios craneales. Los nervios craneales aparecen ya durante la cuarta semana pues, del desarrollo. Y estos pues ya están representados por los núcleos de los 12 nervios centrales. Todos estos nervios, como los olfatorios, los ópticos, derivan del tallo central y solo son oculomotores que se forman fuera de la región del romboencéfalo. Ahora, este último de los centros de proliferación del neuroepitelio establecen 8 segmentos diferenciados, que son los rombómeros. Ahora, estas rombómeras dan origen a núcleos motores, que son los núcleos centrales. No está aquí. Los núcleos centrales, que son el sexto, el quinto, bueno, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo, octavo, el noveno, el décimo, el onceavo y el doceavo. Ok, los sistemas nerviosos autosomos, pero antes quiero explicar estas imágenes de aquí. Resulta que son patrones del segmento del cerebro y el mesodermo que aparecen para los 25 días de desarrollo.
Resulta que el rombocéfalo se divide en 8 rombómeras, que son la R1 a la R8. Y estas estructuras dan origen a los nervios motores del P1 al P4 de los arcos faríngeos branquiales. Ahora, el sistema nervioso autósomo. Resulta que este sistema pues está integrado por fibras motoras que son eferentes. Ahora, aquí van a inervan al músculo liso y a los cardíacos, así como las glándulas sensoriales, por lo que en ocasiones se le denominan sistemas motores viscerales. Ahora, este sistema se divide en dos partes, una división simpática y una división parasimpática que vamos a estar hablando. Ambas van a depender de dos neuronas para lograr la inervación, una neurona preganglionar y una postganglionar. Ahora, los cuerpos de las neuronas preganglionares se van a ubicar en una sustancia gris del sistema nervioso central. Los cuerpos celulares de las neuronas postganglionares se ubican fuera de ese sistema nervioso central. Ahora, en los ganglios autosómicos y sus fibras van a terminar en lo que son los órganos blancos. En general, la noradrenalina, que es el neurotransmisor utilizado por el sistema nervioso pues, central simpático. En tanto, lo que son las acetilcolina es par que recurre a lo que es el sistema parasimpático. Ahora, aquí están. Ok, aquí podemos ver lo que son esas glándulas de la raíz dorsal que habíamos hablado anteriormente, el plexo del órgano y los ganglios simpáticos y suprarrenales en desarrollo. Ok, en cuanto a las glándulas suprarrenales, si regresamos, o sea, esta es como una formación de los ganglios simpáticos, porque todo lo que se encuentra en azul es parte de las crestas neurales y que migran desde el tubo neural y van a formar lo que son los ganglios de la raíz dorsal. Ganglios de la raíz dorsal. Y todos los ganglios simpáticos y la médula suprarrenal por medio de la cresta neural. Ok, resulta que las glándulas suprarrenales, que en este caso serían las adrenales, se desarrollan a partir de dos componentes. Un mesodermo para la placa, mesodermo para la corteza y ectodermo para la médula. Resulta que durante la quinta semana de desarrollo, las células mesoteliales, entre lo que es la raíz del mesenterio y las gónadas en desarrollo, van a comenzar a proliferar y a penetrar hacia el mesenquima subyacente. Ahora, estas van a comenzar a proliferar y penetrar el mesenquima en sitios diferentes a las células acidofilias, que son grandes. Ahora, estas van a originar a las cortezas fetales y cortezas primitivas en las glándulas suprarrenales. Ahora, estas células que son, que son menores que las primeras, forman después la corteza definitiva de la glándula. Y estas células son como productoras de los esteroides y durante el segundo trimestre comienzan a secretar dehidroespiandrosterona, que van a formar o van a participar en la síntesis de andrógenos y estrógenos. Ok, en cuanto a esta imagen, nos está brindando lo que son las células de las crestas neurales, que van a penetrar a lo que va a ser pues la corteza de la glándula suprarrenal, células de las crestas neurales, para poder inervar a esas glándulas. Bueno, estas son las células que van a inervar a esta glándula suprarrenal. Aquí ya nos muestra que las células de la cresta neural están formando la médula de esa glándula suprarrenal y se diferencian en células cromafines,
Ahora, en una fase posterior, estaríamos hablando que el desarrollo de esta corteza rodea casi por completo esta médula, porque vemos las zonas glomerulosas, las zonas fasciculadas, la zona reticular y la médula celular cromafines. Cromafines. Ahora, en cuanto a esta imagen, es importante porque, bueno, aquí ya muestra de manera como que resumida lo que son los orígenes y componentes de los nervios craneales. Aquí nos muestra como una contribución de las células de la cresta neural y ya sobre las placodas de los ganglios en los nervios craneales, o sea, los nervios, los ganglios que forman y cómo se originan. Y esta pues nos muestra lo que son los derivados vesículas cerebrales primarias y secundarias. O sea, nos muestra las vesículas primarias, secundarias y cuáles serían pues sus derivados. Ahora, en cuanto a lo que es las correlaciones clínicas. Ok. Primero vamos a estar hablando sobre la espina bífida y después sobre los meningoceles y mielongoceles. Ok, lo de la espina bífida, que pues este se desarrolla porque afecta a varias vértebras en la región lumbrocrasal, ¿verdad? Porque estamos hablando que la espina, bueno, la espina bífida es como un concepto que se utiliza para hacer referencia que afecta a la región espinal, ¿verdad? Que porque es por la separación de los arcos vertebrales que puede o no afectar los tejidos suprayacentes. Ahora, en cuanto a los mincoceles, resulta que esto se trata más que todo porque en algunos casos solo se sobresale ese meninge que contiene líquido a través pues, de los defectos. Es esto de aquí. O sea, son espinas bífidas, pero ya como que, ok, aquí solo veremos como que el corte, pero aquí ya sobresale eso. En cuanto al raquitismo, estamos hablando sobre la columna vertebral dividida, porque se producen anomalías vertebrales complejas. O sea, esto ocurre porque se desarrollan hidrocefalias que requieren intervención a menudo y se relacionan con la presencia de una malformación. O sea, esto también se da porque los pliegues no se elevan. O sea, el raquitismo es cuando los pliegues no se elevan y se conservan como una masa aplanada de los tejidos neurales. También tenemos lo que son los craniofaringiomas. Ok. Resulta que los craniofaringomas se derivan a partir, o sea, estos ya son procesos o anomalías del cráneo, porque se deriva de los remanentes de de la fosa terranque. O sea, puede formarse dentro de la silla turca o a lo largo del tallo de la hipófisis. ¿Por qué? Porque suelen ubicarse por arriba de la silla y pueden incluir hidrocefalia y distribución de hipofisaria, como diabetes, hispífida o detención del crecimiento. En cuanto a la holoprocefalia, la holoprocefalia hace referencia como un aspecto de anomalía en lo que es una pérdida de estructura de la línea media, que da origen pues a esta malformación en lo que es el cerebro y la cara. En casos graves, los ventrículos laterales se fusionan en una sola vesícula de telencefálica. Los ojos se fusionan aquí y existe una sola cavidad nasal, a lo que otros defectos faciales en la línea media. En cuanto a lo que son las esquicefalias,
Se caracteriza por la falta de lo que es el cierre de la porción cefálica o del tubo neural. Lo que ocurre aquí es que la bóveda craneal no se forma y deja expuesto a lo que es el cerebro mal formado. Y lo que ocurre después es que este tejido se degenera y da origen a lo que es una masa de tejido necrótico, que se denomina anexefalia. Es decir, es porque el tallo cerebral se conserva. Ahora, en cuanto a la exencefalia, bueno, esta es por falla del cierre de la porción, es cuando el cerebro queda de afuera. O sea, la bóveda craneal no se forma y por eso que es expuesto el cerebro. En cuanto a la anencefalia, la anencefalia estamos hablando sobre aquellos niños que no nacen sin cerebro. En muchas ocasiones no pueden sobrevivir. La anencefalia es por el es cuando el tallo cerebral pues, se conserva. En algunos casos, el tubo neural se extiende en dirección caudal hasta la médula espinal y a partir de esto se ocurre esa anomalía, niños sin cerebros. En cuanto a la cranioquisis, pues la cranioquisis ocurre también porque no, o sea, es defecto del tubo neural, o sea, no ocurre, o sea, ese defecto del tubo neural se va en dirección caudal hasta la médula espinal y ocurre esto. O sea, el feto, o sea, esto es un feto con eh, una anencefalia y también por una cranioraquisis, porque el túbulo neural no se cerró en lo que era la región craneal y las regiones posteriores de la médula espinal, lo que causó una necrosis masiva del tejido neural. En cuanto a la hidrocefalia, pues la hidrocefalia es uno de los más comunes porque se caracteriza por la acumulación anómala de LSR, en el que el sistema ventricular, que en este caso la mayor parte de los casos de hidrocefalia, se derivan por una obstrucción en el acueducto del silbo, que son los estenoides acueductal. En cuanto a la microcefalia, pues ya no estamos hablando sobre que hace referencia a una bóveda craneal menor tamaño, que el normal. Bueno, es un menor tamaño normal, debido a que el tamaño del cráneo depende de lo que es el crecimiento del cerebro. Entonces, el defecto subyacente se realiza en el desarrollo cerebral, lo que causa esa anomalía, un cerebro pues de tamaño reducido y puede ser de origen genético por autosómico recesivo o derivarse de otros factores levios que son prenatales, como infecciones o exposiciones a drogas u otro teratogeno. En cuanto a lo que es la toxoplasma, la toxoplasma es una enfermedad porque se trata más que todo una infección fetal, porque puede generar calcificaciones cerebrales, discapacidades intelectuales, hidrocefalia o microcefalia. Entonces, una infección como la toxoplasma puede ocurrir microcefalia o hidrocefalia. Y por último, tengo unos problemas a resolver que el primero menciona, ¿en qué sentido son similares los nervios craneales y los espinales? ¿O en qué sentido se difieren? Resulta que los nervios craneales pues, son homólogos, pero se difieren en sentido en que los nervios craneales no son muchos menos, son muchos pero menos constantes en una composición, porque las neuronas motoras se ubican en las placas basales de los sistemas nerviosos centrales. En tanto, los ganglios sensitivos son derivados de las crestas neurales y se van a ubicar lo que es afuera de un sistema nervioso central. Lo que ocurre es que estas fibras de las neuronas sensitivas establecen una sinapsis
con las neuronas ubicadas en las placas alares de lo que es la médula espinal y de lo que es el cerebro. En este caso, los 3 nervios craneales son por completo sensoriales. 4 son exclusivamente motores y 3 cuentan con fibras motoras sensitivas parasimpáticas y uno solo tiene componentes motores parasimpáticos. En contraste, estos nervios espinales contienen fibras motoras y sensitivas, los 12 nervios. Ahora, como segundo, ¿qué componentes se unen para formar un nervio espinal? ¿Cuál es la diferencia entre una raíz dorsal, una raíz ventral, la rama primaria dorsal y la rama primaria ventral? ¿Y qué tipo de fibras sensitivas o motoras contiene cada una de estas estructuras? Bueno, los componentes, en este caso, que se unen para construir un nervio espinal son las raíces dorsales y ventrales, que contienen fibras sensitivas que son eferentes. En tanto, aquellas de las neuronas sensitivas residen afuera de lo que es la médula espinal, en este caso los ganglios de las raíces dorsal, y son derivadas por las células de las crestas neurales. En este caso, los nervios que contienen fibras, tanto motoras como sensitivas, cada nervio espinal es muy corto y se divide casi inmediato para formar, bueno, o foramen intervertebral para poder constituir una rama dorsal hacia lo que son los músculos de la espalda y una rama ventral hacia lo que son ya las extremidades y los músculos del tronco. Entonces, cada una de estas ramas, que en este caso sería el nervio mixto, contiene lo que son fibras tanto motoras como sensitivas. Ahora, ¿a qué nivel se realiza una punción lumbrar o desde el nivel de vista embrionario? ¿Qué es, qué es esto? Una punción lumbrar se realiza en las vértebras L4, L5, a que la médula espinal termina a nivel L2 y L3. Es posible extraer líquido cefalorraquídeo en este nivel sin dañar la médula espinal. Este paso se genera debido a que después del tercer mes, la médula espinal, que al inicio se extiende a lo largo de la columna, no crece con la misma y se extiende que la dura madre y la columna de tal modo quede aducto a lo que es la médula espinal a un nivel de L2 y L3. Ahora, ¿cuál es la base embrionaria para el desarrollo de la mayor parte de los defectos neurales? ¿Y puede diagnosticarse ante el nacimiento o existe algún medio para la prevención? Una base embrionaria es la mayor parte de los defectos del tubo neural, es la inhibición de los cierres de los pliegues neurales, que son los neurópodos superiores e inferiores. Resulta que estos defectos afectan las estructuras circundantes, lo que da origen a las anencefalias, ciertos tipos de encefaloceles, espinas bífidas quísticas. Resulta que varios defectos del tubo neural ocurren cerca de 1 de cada 500 nacimientos y pueden diagnosticarse antes de lo que es antes de lo que es el nacimiento, mediante ultrasonido, así como las detecciones de concentraciones de alfa fetoproteínas en el suero materno y el líquido amniótico. Resulta que también existen evidencias recientes en torno a que el consumo diario de, de complementos, en que son 400 de ácido fólico en 3 meses antes de la concepción previa de los 70% de estos defectos. Por eso que la mayoría de doctores menciona que por lo menos una embarazada debe ir 5 veces a un doctor, o sea, tiene a control, porque incluso el primero es muy importante y los restos son, bueno, los 5 controles son realmente importantes porque pueden prevenir anomalías o dentro de los controles se pueden prevenir, o sea, o se pueden detectar cada una de las anomalías que se han estado viendo. Ahora, un estudio de ecografía prenatal revela que un feto tiene cabeza grande, dilataciones de los dos ventrículos laterales. ¿Cómo se denomina este trastorno y qué es lo que pudiera haberlo generado? Resulta que este trastorno se deriva del bloque del flujo de líquido cefalorraquídeo, desde los ventrículos laterales para el foramen del Monro y el acueducto cerebral hacia el cuarto ventrículo. De ahí lo que es el espacio subaracnoide, donde se reabsorbe, la mayor parte de los casos del bloqueo ocurre en lo que son los acueductos cerebrales, en el mesencéfalo, y se pueden derivar por causas genéticas, que son recesivas, ligadas al cromosoma X,
o por una infección de lo que era el toxoplasma y el citomegalovirus. Entonces, ocurre una infección como el texaloplasma, va a ocurrir anencefalia o microcefalia. Ahora, ¿cuáles son las dos divisiones del sistema nervioso autónomo? De dónde se localizan las neuronas preganglionares respectivas y que solo les dan origen al embrión de sus células postganglionares. Pues resulta que el sistema nervioso autónomo está constituido por divisiones simpáticas y parasimpáticas. Las divisiones simpáticas tienen neuronas proganglionares ubicadas en lo que es intermedia a la médula espinal entre el T1 y el L2. La división parasimpática que da origen a lo que es cráneo saco y sus neuronas preganglionares que se ubican en lo que es el cerebro y la médula espinal, del S2 y a S4. Ahora, este flujo es muy eferente o es eferente craneal porque es conducido por los nervios craneales, el tercero, el séptimo y el noveno y el décimo. En los cuerpos celulares proganglionares de los dos sistemas pues van a derivar a lo que son las células de las crestas, pues en este caso las neurales. Entonces, esto ha sido lo que es el capítulo 18 del libro del alma. Gracias.